Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, como lo prometido es deuda, en el día de ayer inicié mi travesía y me fui a ver Súper Borracha para venir a contarles el chismecito completo como corresponde. Y a pedido de varios vamos a hacer esta reseña con spoilers, lo cual fue un poco gracioso porque en el día de ayer cuando les pregunté cómo querían que hiciera este video, todos dijeron que la querían con spoilers, lo cual significa que no hay un interés genuino por Súper Borracha, pero sí que ustedes son unos morbosos de mierda y quieren saber de qué se trata, lo cual fue hilarante. Pero bueno, acá escuchamos y no juzgamos. De todos modos, basta de cháchara, vayamos a la reseña, pero antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, como siempre, hice los deberes y yo acá tengo mi machetito para no olvidarme de absolutamente nada, aunque de manera resumida yo creo que podríamos decir que los críticos no se equivocaron, que ellos fueron honestos con esas reseñas que vimos en el día de ayer. Esta película es exactamente todo lo que dijeron, tiene vibras de Mad Max y Guardianes de la Galaxia, aunque en cuanto a lo visual, y nada más que eso. Le falta todo el humor, le falta todo el drama y le falta todo el desarrollo de personajes que sí tiene, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Y el villano acá es horrible, es malísimo, literalmente es lo peor de la película. Y de hecho, a pesar de haberse inspirado en el cómic Woman of Tomorrow de Tom King, que es el peor recibido por el fandom y el de menor ventas, acá de alguna manera lograron hacerlo peor, lo cual fue impresionante. La película es bastante pero bastante predecible, incluso si nunca leíste el cómic, porque tiene demasiados elementos de muchas otras películas, tiene los clichés baratos. Literalmente tenemos escenas copiadas y pegadas visual y narrativamente de otras películas de superhéroes y ciencia ficción como The Flash, como Mad Max, Guardianes de la Galaxia y la trilogía de secuelas de Star Wars. Un desastre. Así que con el arquetipo del hijo pródigo o hija, en este caso, la kryptoniana huye, desprecia su vida y eventualmente tiene que regresar transformada. De eso se trata esta película. Es un tema, sí, profundo y relevante y con ecos de Superman como figura mesiánica, pero desgraciadamente todo ese potencial queda enterrado bajo una tonelada de tonterías de ciencia ficción poco inspiradas. Y eso que amo la ciencia ficción y el mundo de los superhéroes, pero acá todo esto se siente forzado, como si el estudio no confiara en todo, en toda la historia íntima y que decidiera llenarla con todo lo que está de moda, lo cual es un gravísimo error. Como vimos al final de Superman, a Cara acá le gusta ir al sistema solar rojo para emborracharse. Ese es el único propósito de su vida, ahogando todos sus traumas en alcohol y en fiestas sin sentidos. Siempre ella está amarga y depresiva. Creme de las Colinas Amarillas eventualmente envenena a su perro con un dardo, y aunque me gusta muchísimo Crypto y amo a los animales, no sentí absolutamente nada por ese momento, porque lo hacen tan pero tan mal que ni siquiera podés sentir lástima por un perrito tan adorable como Crypto, que fue lo mejor que tuvo Superman y lo mejor que tiene esta película. En el cómic podemos ver que hay un ensañamiento en el momento de lastimar a Crypto, ya que Supergear es herida de manera significativa, está bastante pero bastante grave y se siente mucho más impotente en ese momento. Es como, para que se den una idea, como la escena de John Wick cuando le mata el perro, pero acá es la nada misma. De todos modos, Krem también mata a una familia y Ruthie, que es la niña sobreviviente, busca venganza. Así que como las dos están buscando a la misma persona, se unen, una para eliminarlo y la otra para conseguir el antídoto para el veneno de su perro. Pero todo esto sucede así, sin más, sin mucha profundidad y como, bueno, tenemos que pasar a la acción. No hay un trasfondo y al igual que con Superman, las escenas de acción, las cuales son casi el 90% de las que vemos en los trailers, parece que están puestas ahí simplemente por estar y nada más que eso. No hay un comienzo y tampoco hay un final, ni tenemos un contexto. Ahora, esto fue bastante, pero bastante decepcionante porque al igual que Blue Beetle, vimos muy buenas acciones en los trailers y uno esperaba ver mucho más en la película, pero no pasa eso. Así que si pensabas ir por las escenas de acción, entonces mírate los trailers, porque con eso ya tenés todo lo que vas a ver en esta película. Ni siquiera acá intentan agregarle alguito de contexto, es todo como muy así nomás. Y para empeorar las cosas, no hay nada destacado en las secuencias de acción. Literalmente es todo lo que vemos de nuevo en los trailers. Ruthie es un personaje absolutamente plano en la película. La niña no es muy buena actriz, no quiero sonar mala con la nena porque simplemente es una nena, pero no es buena en lo que hace.
y el guión que le dieron tampoco ayudó para nada. De hecho, a diferencia del cómic, acá tenemos un poco más de tiempo con ella y con sus padres, pero al repedo, porque no suman nada en la trama. Y cuando se mueren tampoco te producen absolutamente nada. Es increíble la capacidad que tiene este director para poner escenas tan dramáticas, y digo dramáticas entre comillas, y no lograr generar ni una sola reacción en el público. Y Cara es desagradable en la mayor parte de la película, a pesar de que es el mismo arquetipo del personaje de Star-Lord, con todo y su Walkman y su gusto por la música de antaño, te produce cierto rechazo porque ella es un desastre total y completo. Star-Lord sí era gracioso, era un poco bueno y un poco tonto y un poco torpe, pero todo eso se notaba a simple vista. Hacía cosas con una moralidad cuestionable, porque no le vamos a negar, pero él no era una mala persona. Él tenía aparte ese carisma que a Cara le falta, tanto al punto que te genera rechazo. Es el típico desastre caótico que luego se posiciona como moralmente superior, como alguien narcisista, y eso genera rechazo. Ahora, para ser justos, todo esto cuadra con su arco de personaje en la película, por supuesto. Pero incluso al final, no sentí que el final se hubiera ganado. Te quedas como con una sensación de insatisfacción. Y a ver, ojo, Millie actúa bastante, pero bastante bien. Yo creo que ella hace un muy buen trabajo con el guión que le dieron. A pesar de todo, ella logra destacarse, tiene sus momentos. Quiero decir, Cara también parece olvidar sus poderes la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, cuando está buscando al malo porque lo pierde, se le olvida que ella puede mirar a través de las paredes, se le olvida que ella tiene visión X. ¿Por qué? Bueno, porque el guión así lo decía. Esta película la debilita continuamente hasta un grado cómico. Se debilita de formas que rozan lo ridículo simplemente para generar esa tensión. Y no funciona, se nota forzado. Por ejemplo, Supergirl también estúpidamente decide que en un momento los aliens la lleven con los brigantes, pero la traicionan y la tiran a un mundo con un sol verde que la debilita al borde de la muerte. Ruthie quiere salvarla, pero es capturada también por los brigantes. Y gracias a Dios, el mundo con sol verde también tenía un sol amarillo del que nadie sabía, ni siquiera Cara, y tampoco lo sintió, hasta que llega el momento de actuar y casualmente ella descubre o ella siente que hay un sol amarillo, así que se eleva y se potencia para salvar a la niña. No tiene sentido. Ahí ella decide adoptar el traje de su primo para convertirse en la superhéroe que está destinada a ser. Pero bueno, no pasa esto solamente con Cara. Lobo, por ejemplo, en los cómics es un personaje igual de poderoso que Superman, y acá por ninguna razón es apresado por Krem de las Colinas Amarillas y no puede salirse de su celda. Y vos estás como, ¿qué carajo? No tiene sentido. Es muy estúpido todo lo que hacen. Esos arreglos de guión, la verdad es que yo creo que ahí fallaron bastante. Pero cuando llega el momento de ponerse serios, y acá, ojo, cuidado, sí lo hacen bien, a diferencia de Superman. Y yo creo que eso es por el director, por Craig Gillespie, que es un director que ya ha trabajado en películas con mujeres complejas y multifacéticas y dramáticas. Entonces él logra indagar ahí en los personajes, y sobre todo cuando se enfocan en todo el drama de Supergirl por haber perdido todo su hogar. Eso lo hacen bastante, pero bastante bien. Yo creo que eso estuvo muy bien presentado, y ahí Millie Alcock se destacó bastante. Pero fuera de esos flashazos momentáneos, la película no deja de sentirse como un trámite. Se siente aburrida la mayor parte de la película. Desde la segunda mitad de la película, cuando empiezan a bajar un poco la acción y conocemos más el trasfondo de Cara, podemos ver que ella es una mujer joven, rota, cargando todo el peso de una civilización extinguida, con mucha rabia contenida, con humor negro, vulnerabilidad, un poco narcisista también, y un autodesprecio que la hace profundamente humana. Es como la otra contraparte de Superman, que también tiene su lado humano por la forma en la que fue criado. Mientras los padres de Cara le enseñan a ser buena y ayudar a todos los demás, ella como que no podría importarle menos su vida y la del resto, y está dolida y simplemente divaga y quiere morirse básicamente, porque eso es lo que está intentando. Mientras tanto, los padres de Superman le dicen que tiene que ir a dominar la Tierra, pero él hace todo lo contrario por, bueno, cómo fue criado, por la historia de vida que tuvo.
Es como que ambos, gracias a las historias de vida que han tenido, logran encontrarse en el medio y hacer todo lo opuesto a lo que sus padres les habían enseñado. Ahora, yo creo que esta cara hubiera quedado muchísimo mejor en el universo de Zack Snyder, porque al final, cuando ve a Ruthie que está por matar a Creme de las Colinas Amarillas, ella la detiene diciéndole que no lo haga, que eso no la va a hacer sentir mejor, que eso no va a sanar su dolor. Y yo dije, wow, finalmente Kara está evolucionando, finalmente Kara aprendió algo, pero ¡pam! Supergear mata a Creme y yo me quedé como, ¿qué carajos acaba de pasar acá? ¿En qué momento entró Zack Snyder en esta película? Esto está yendo directamente en contra a todo lo que desarrollaron con Kara en esta película. ¿Qué carajos están haciendo? Matar a Creme fue completamente innecesario. Y a ver, porque seamos claros, en DC sí, a diferencia de Marvel, se animan como a matar más a los villanos, pero esto tiene un costo cada vez que lo hacen. Todos estos actos vienen en un momento en donde los héroes ya han cruzado por mucho. Por ejemplo, Wonder Woman ha matado a Maxwell Lord por considerarlo una gran amenaza y eso dividió a la Liga de la Justicia. Hay muchísimo peso en que un superhéroe mate a una persona y acá no estamos viendo eso. Además, de nuevo, era un villano de mierda, no era realmente una amenaza, no hizo nada realmente grave o maquiavélico, no sé, no es que mató una civilización o algo así como para que Kara decidiera eliminarlo. No intimida, no tiene presencia ni motivaciones profundas que lo hagan memorable. Su crueldad, que es envenenar un perro, matar a una familia y secuestrar, deberían motorizar la trama, pero se siente como un checklist, como, bueno, sí, haceme un villano odiable ChatGPT, porque eso es todo, se siente como muy genérico. Este tiene que ser literalmente el villano más débil que he visto en una película de superhéroes, y hasta me dio lástima que lo mataran, si le soy honesta. Y en el cómic no pasa esto. En el cómic tienen a prisionero a Creme de las Colinas Amarillas en la zona fantasma y luego, al final, cuando Ruthie ya es una mujer adulta, una mujer envejecida, lo libera y lo mata, pero ya hacia el final de su vida. Ella no tiene que vivir con el peso de una muerte desde el principio y tampoco la hacen vivir a Cara con esa muerte desde el principio. Y esto para mí no tiene sentido en esta película porque de nuevo va en contra de todo lo que intentaron construir con ella a lo largo de esta película. Si el desarrollo de Cara hubiera sido distinto, entonces sí, quizás hubiera tenido sentido que lo mataran, pero no pasa eso. De todos modos, me falta hablar de Lobo porque todavía no hablé de él. Y Jason Momoa es un gran acierto, creo yo. De hecho, yo creo que es lo mejor que tiene la película. Desde su casting como Aquaman, muchos soñamos verlo como lobo. Y la verdad es que ahora que lo tenemos, no decepciona. Este personaje le queda como anillo al dedo. Es perfecto para el papel. Jason Momoa aporta caos, aporta impredecibilidad, aporta humor irreverente y se roba cada escena, cada vez que aparece. Es como un comodín total. Es violento, dentro de los límites del PG-13, por supuesto, es sarcástico y es carismático. Es irónico que la mejor parte de Super Borrachas es un personaje secundario, pero es aquí. Ahora bien, yo creo que también hay un potencial bastante, pero bastante contenido en Lobo, ya que bueno, su humor y sobre todo sus secuencias de acción merecen mucha violencia y mucha locura. Merecen una clasificación R. Yo siento que es como, no sé, si pusieras a Deadpool en una película PG-13 en donde no tenemos ni sangre ni demasiada violencia o los insultos clásicos de Deadpool. Y me temo que eso también podría pasar con Punisher en Spider-Man Brand New Day. Yo creo que, por supuesto, que va a estar contenido, no va a ser el Punisher que estamos acostumbrados a ver, lo cual puede llegar a ser como algo negativo para algunos. Pero bueno, siguiendo con el lobo, yo creo que su inclusión, aunque momentánea y esporádica, porque como que aparece y desaparece todo el tiempo dependiendo de lo que el guión necesite, refleja los problemas centrales que tiene esta película. No confían plenamente en su heroína, no confían en Millie Alcock. En el cómic, Kara y Ruthie son suficientes para hacer esta historia. Acá, bueno, necesitaban vender un poco más de entradas porque la gente no quería a estas dos chicas al frente. Acá necesitan a Lobo, necesitan a un simpático alienígena conductor de autobús espacial interpretado por Seth Rogers, que se roba cada escena con un timing súper cómico, y hasta apariciones de Superman de David Corenswet, que aunque entretenida, yo creo que diluyen el foco de la película. Ojo, me gustó ver muchísimo a David Corenswet en esta película, yo creo que hace un mejor papel que en su propia película.
y cuando el momento más aclamado por el público pertenece a un personaje de esa película, entonces yo creo que no es un cameo, es simplemente un salvavidas, que es justamente lo que necesitaban. Ahora, ¿esto será suficiente para salvar la película del fracaso financiero? La verdad es que no lo sé. Seth Rogen como el pequeño alienígena es una inyección de diversión pura y dura. Sus líneas son súper hilarantes y alivian la tensión de una cinta que de a ratos parece tomarse demasiado en serio la cosa y como demasiado dramática y demasiado pesada y demasiado oscura. Estos añadidos elevan el entretenimiento, no lo voy a negar, pero refuerzan la sensación de que esta película temía una historia central, temía que la historia de Cara y de Ruthie no fuera suficiente. Pero bueno, ¿qué más? Técnicamente, la iluminación, que eso es algo que noté, es un desastre recurrente. Escenas en donde los fondos están brillantemente iluminados, los personajes quedan en penumbras y generan una sensación turbia y amateur. Parece que no sabían lo que estaban haciendo. Había escenas en donde, no sé, las luces estaban de fondo y eran realmente brillantes, pero las cámaras estaban de frente y los personajes no parecían tener luz de frente a ellos. Se veía todo como muy oscuro. Y no es solamente en una escena, esto pasó en una multitud de escenas. Se veían como súper raras, como las escenas de Capitán América 4, sobre todo al final, en donde están en la escena de los cerezos, en donde supuestamente, no sé, tenías el sol por la derecha y la iluminación venía de acá o venía de acá. Es como que cualquier cosa es lo que estaban haciendo. Y a ver, yo sé que usan muchísimas pantallas verdes para hacer esta película, pero al menos asegúrense de que la dirección de la iluminación sea la correcta, que parezca real. No es tan difícil acomodar todas estas cosas. Se siente como si hubieran confiado demasiado en las pantallas verdes sin corregir nada adecuadamente. Es un desastre. Es como, no sé, si tenés el sol atrás, no me podés poner la iluminación en la cara. La iluminación tiene que ir de atrás, tiene que ir dependiendo, acorde a lo que querés presentar, porque se siente muy falso, muy artificial. Pero bueno, ¿qué más? El segundo acto se siente bastante, pero bastante pesado, que es ahí cuando bajan un poco la acción y empiezan a abordar todo el trauma de Cara y un poco más la relación entre Cara y Ruthie, que se siente truncada y acelerada en comparación con el cómic, que se construye con mucha más paciencia. Y hay inconsistencias acá en la construcción de mundos, porque tenemos un universo alienígena que de repente caen referencias terrestres y un humor que rompe con toda esa inmersión. Es muy difícil mantenerte dentro de ese mundo que están intentando construir con todas las estupideces que hacen. Las canciones también en las secuencias de acción no elevan esos momentos como si pasen Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Y la comparo mucho con Guardianes de la Galaxia porque es a la que más se le parece. De hecho, se siente como una imitación de Guardianes de la Galaxia, pero sin toda esa magia que combina el humor y el corazón de forma simultánea y de forma fluida. Tenemos una selección de canciones que sí, que están bien, no están malas, son pegadizas, son canciones de antaño populares, pero en general son totalmente olvidables y si no estuvieran, la verdad es que no te afectarían en nada. No lograron darle ahí con el tono de la película, que bueno, esto fue algo que habían estado probando, creo que buscaron 3 tonos diferentes con la música y al final no lograron darle con el clavo. También todos esos grandes momentos que hacen las películas grandes de James Gunn destacar están fuera de esta película, lo cual es un poco contradictorio porque esta es una película muy a la James Gunn, pero sin todo lo que hace buena una película de James Gunn. Es rarísimo. En el cómic, por ejemplo, la venganza y sus consecuencias se manejan con mucho más peso y con mucho más tiempo. Acá todo se siente apresurado y para mí es por todos los problemas que tuvieron detrás de escena. Recordemos que tuvieron múltiples versiones, tuvieron reescrituras, tuvieron proyecciones de prueba, tuvieron reshort y tuvieron recortes hasta último momento. Hasta como hace menos de un mes estaban editando la película y la cinta se siente como un rompecabezas de tonos y estilos ahí compitiendo. No es tan caótica como The Flash, porque siendo justos es mucho mejor que The Flash, pero sí tiene esa misma sensación de demasiados cocineros, muchas manos trabajando acá. Y por cierto, tal y como temía, se notan demasiado los recortes que hicieron. Incluso si no tenés ni idea de cine, son como demasiados obvios todos esos recortes y esos ensambles que hicieron, ese bricolage que intentaron hacer. Hay muchísimos errores de continuidad. Pero bueno, en términos generales todo se siente como si fuera un collage medio raro. Tenemos, por ejemplo, Mad Max en las persecuciones, tenemos a Guardianes en el tono, tenemos toques de Star Wars y de Marvel en la estructura y la película.
También tenemos un poco el universo de DC, un poco del DCU de Zack Snyder, por lo depresivo y por la muerte del villano en Manos de Cara. Tenemos mucho humor de Marvel y también tenemos escenas de Depredador Badlands con algunos diálogos y secuencias de acción. Como dije inicialmente, copiaron y pegaron literalmente escenas completas visual y narrativamente en esta película. Se siente un poco como si hubieran agarrado todo lo que es genial en distintas películas y lo hubieran metido en una licuadora. Nada acá es realmente propio y encima hicieron un muy mal collage, pero yo creo que eso es todo. Ahora, al final, si les tengo que ser honesta, no odié por completo esta película, porque lo cierto es que no, es muy mal y tiene un montón de errores, pero tiene algunos momentos rescatables. Por ejemplo, Lobo de Jason Momoa es súper, pero súper divertido. Él es lo único que hace que esta película sea entretenida y que no te dé un derrame cerebral mientras lo estás viendo o te quede dormido. Así que la verdad es que me gustaría ver mucho más de Lobo de Jason Momoa. Me encantaría ver, no sé, una película independiente de cazarrecompensas siguiendo Lobo. Sería algo así como, no sé, The Mandalorian y Grogu, pero sin Grogu y por suerte, con suerte, mejor dicho, algo mucho mejor. Millie también yo creo que hace un muy buen trabajo y la parte dramática en donde tiene sus traumas está muy bien planteado, a pesar de que es un poco tedioso y es un poco oscuro y hasta puede llegar a resultar aburrido para algunas personas, pero yo creo que es una parte dramática que está bien presentada. En eso el director yo creo que logró darle en el clavo. Podría decir que es, no sé, pasable en su mejor momento, pero completamente olvidable, chicos. No solamente porque no trae nada nuevo, sino porque se roba todo de otras películas y además esa mezcla no tiene un buen resultado. Me llamó muchísimo la atención que esta película no tuviera una escena post créditos, nada que indique hacia dónde se dirige el universo de Señor Pistolas. Es como que, como dijeron los críticos, dejaron todo como muy abierto, no lograron resolver nada, lo cual es simplemente otra clara señal de que este universo está completamente muerto y acabado, que ya no tienen fe en el trabajo que está haciendo el señor Pistolas. Quiero decir, a pesar de la compra de Paramount, si el señor Pistolas estuviera haciendo un buen trabajo, entonces confiarían en él, no tendrían ningún problema en continuar o en darle rienda libre para que siga trabajando. Todavía falta el hombre del mañana, falta Clayface y falta linternas, perdón. Veremos cómo siguen, pero el futuro no se ve muy prometedor. De todos modos, yo le voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.